La excepción null pointer exception es siempre uno de los mayores problemas a la hora de programar en Java. Por ello, Java nos provee dos anotaciones que podemos utilizar para documentar nuestro código y así mejorar la claridad a la hora de programar. Esas dos anotaciones son non-null y nullable, y hay tres formas de poder utilizarla. Para verlo con más detenimiento, he creado una clase llamada usuario servicio en el cual tenemos un mapa que utilizaremos como si fuese una base de datos y tenemos un método obtener usuario que recibe como parámetro un identificador. La primera forma de utilizar nullable y not null es anotando los métodos. Si nosotros anotamos nuestro método obtener usuario con la anotación nullable, estamos indicando que nuestro método, si retorna algún tipo de valor, es posible que el tipo de retorno pueda llegar a ser nulo. Si por el contrario utilizamos la anotación non-null, estamos documentando que nuestro método no retorna nulo de ninguna forma. Y de hecho, lo que hace el IDE es ayudarnos con su análisis sintáctico, ya que nos resalta que estamos directamente retornando un nulo cuando tenemos la anotación not null indicada en nuestro método. Eso también es útil, ya que cuando nosotros queramos utilizar obtener usuario en nuestro código, por norma general, antes de utilizar nuestro objeto usuario de TO, tenemos que indicar que usuario de TO es distinto a nulo, ya que si llamamos usuario.getID nos puede devolver un null pointer exception, ya que el objeto usuario de TO puede ser nulo y al intentar llamar a getID nos devuelve una excepción de tipo null pointer exception. Si con la anotación non-null tenemos indicado en el método que no devuelve nulo, la comprobación de si nuestro objeto es nulo o no es necesaria y de hecho te lo indica correctamente el IDE diciendo y resaltándote en la condición que no es necesario utilizar esta condición, este if, ya que en nuestro método tenemos indicado que no es nulo. Por tanto, esto no es necesario, al contrario de si nosotros utilizásemos nullable, que entonces aquí el IDE no se quejará, ya que es bueno comprobar que nuestro objeto no es nulo antes de interactuar con nuestro objeto. Una cosa a tener en cuenta con la anotación en nuestro método es que aunque nosotros tengamos non-null y en este mapa, en este caso tenemos usuarios y tenemos dos tipos de usuario, uno con el valor 1 de ID 1 y el otro con el valor 2, en análisis sintáctico no es lo suficientemente inteligente como para saber que si nosotros retornamos un usuario con el ID 2, estamos de alguna forma devolviendo un nulo, aunque nosotros estamos indicándolo que no vamos a devolver un nulo nunca. Por tanto, como ya hemos dicho, esto es tarea del programador de controlarlo y saber que efectivamente nosotros no estamos devolviendo ningún nulo. La segunda forma de utilizar non-null o nullable es a través de los parámetros de nuestro método. En este caso, en obtener usuario, le estamos pasando como parámetro el identificador de tipo long de nuestro usuario. Por tanto, podemos documentar indicándole que nuestro parámetro no admite nulos. De esta forma, le estamos indicando al programador que llame a nuestro método obtener usuario que nuestro método obtener usuario recibe un parámetro que no debe ser nulo a la hora de utilizar nuestro método. Por tanto, a la hora de llamar a obtener usuario, si el programador envía un objeto o un parámetro que sea nulo, en este caso el IDE resaltará que nuestro método obtener usuario no admite nulos y te resaltará el nulo o el objeto, ya que es posible que sea nulo. Las anotaciones nullable y non-null son solo y exclusivamente como parte de documentación y en ningún momento el programa o Java se quejará en tiempo de ejecución o de compilación. Es decir, nosotros podemos utilizar y llamar a obtener usuario con un null y ejecutar el programa. Como vemos aquí, nuestro programa se ha ejecutado correctamente y sin ningún tipo de problema, ya que nuestra anotación solo y exclusivamente sirve como documentación que nos ayuda a nuestro IDE con su análisis sintáctico y de ninguna forma nos prevé que estamos enviando un nulo o no. Entonces es tarea del programador realizar algún tipo de lógica si un programador externo a la hora de llamar nuestro código envía nulo o no. La forma en la que a mí me gusta más de comprobarlo es con el método estático dentro de la clase objects.requireNotNull, en el cual podemos pasarlo un parámetro, que en este caso va a ser el ID, con un mensaje, en el cual sea, por ejemplo, el parámetro ID no puede ser nulo. De esa forma, si vemos dentro del método requireNotNull, estamos viendo que comprueba el tipo de parámetro del objeto y si el tipo de parámetro del objeto es de tipo nulo, nos envía directamente una excepción de tipo null pointer exception con el mensaje que le hemos indicado. Es decir, si ahora corremos el programa, vemos que efectivamente cuando ejecutamos el código se nos envía una excepción de tipo null pointer exception diciendo que el parámetro ID no puede ser nulo, ya que le hemos indicado que cuando se llame a obtener usuario
no debe enviar ningún tipo de valor nulo. Y también, como si hemos visto anteriormente, podemos utilizar nullable, en el cual aquí estamos indicándole que al programador que nos está llamando a nuestro código, que puede sin ningún tipo de problema enviar un parámetro de tipo nulo. Pero por supuesto, como siempre, esto es tarea del programador de internamente aplicar algún tipo de lógica y controlar los objetos dentro del método. Que puede ser, si yo estoy esperando que es posible que el ID sea nulo, por ejemplo, si el ID es nulo, yo lo que puedo hacer es que de algún tipo de forma yo envíe algún tipo de usuario o algo que como tú, como programador, tengas que decidir dentro de tu lógica. Por último, la tercera forma de utilizar nullable o non-null es con las variables de clase. Es decir, nosotros podemos utilizar aquí en nuestra variable de clase de usuario de TO ID nullable o non-null. En este caso, por ejemplo, podemos decir non-null. Esto es útil, una vez más, para documentar diciendo que nosotros en nuestra lógica ID no debería ser nulo. Y por tanto, si por ejemplo en el constructor le indicamos que el ID es nulo, el editor de código se quejará, ya que aquí en nuestra variable estamos indicando que el ID no debe ser inicializado jamás a nulo. De la misma forma, con nullable le estamos diciendo que nosotros admitimos que la inicialización de nuestra variable de clase ID puede ser nulo. Y esto también nos sirve, ya que si nosotros podemos decir que nuestra variable de ID de nuestra clase usuario de TO es posible que sea nulo, si nosotros tenemos el método getID y le indicamos que el método getID no puede ser nulo, aquí, una vez más, nuestro editor de código nos está resaltando de que es posible que el ID pueda llegar a ser nulo y por tanto nos recomienda que hagamos algo antes de retornarlo. Por ejemplo, controlar que el ID que contenemos, si es nulo, por ejemplo, que retornamos algún tipo de valor L. Y de esta forma nos ayuda a que nuestro código funcione como se ha esperado. Bueno, y esto es todo sobre non-null y nullable. Para mí es algo que es bastante útil a la hora de tener un proyecto con tu equipo, ya que te permite documentar tu código de forma eficiente. Por desgracia, no lo he visto con mucha frecuencia en proyectos en los que he trabajado y creo que debería ser bastante más utilizado de lo que actualmente se usa. Una vez más, las anotaciones non-null y nullable son solo y exclusivamente documentación. Por tanto, no realizará ningún tipo de acción en tiempo de ejecución o en compilación. Es tarea del programador de hacerlo internamente con su lógica y esto ayuda a tener un código más claro en un proyecto que se ha colaborado con diferentes personas. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, yo siempre te agradecería que le des una manita arriba y que te suscribas, ya que así aprenderás más sobre Java. Si, como siempre, tienes algún tipo de duda o pregunta, déjalo en la caja de comentarios que intentaré resolverlo lo más pronto posible. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.